Estamos aquí en el despacho de dirección, acompañados de una profesora que es historia viva del instituto, historia desde el principio del instituto y que continúa siendo parte de él. Estamos con Maripaz Hernández, que vamos a intentar que nos cuente un poquito de cosas del pasado, pero también del presente y del futuro, porque tan importante es el pasado como nuestro presente y nuestro futuro. Hola, Maripaz. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, sabemos que aunque estés jubilado no has abandonado nuestro instituto porque te vemos por aquí de vez en cuando, pero ahora, como estamos celebrando el 50 aniversario de nuestro centro, queremos, si es posible, remontarnos un poquito en el tiempo para que nos cuentes cosas que han pasado, cosas que son importantes para la vida del centro y cosas que serán importantes seguro para los que lo han vivido o para los que ahora son alumnos y no conocen este tipo de cosas. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes de nuestro centro? De su fundación, de su inicio. ¿Cómo se inició el instituto? Bueno, antes de contarte el inicio te voy a decir que yo no me he ido del instituto porque el instituto ha sido parte de mi vida, es decir, era mi segunda casa, no era mi lugar de trabajo, entonces es algo que yo quiero como quiero mi propia casa, por eso no me he ido del todo. La creación del Instituto de Elche tuvo lugar en 1963-64, pero esa fecha es un poco tardía en aquella época para la creación de un instituto. ¿Porque existían otros ya en la provincia? No, porque en aquel momento había un ministro que había dicho que mientras él fuera ministro, en Elche no había instituto porque Elche era una ciudad roja de las últimas que se liberaron después de la guerra civil. ¿Quién era ese ministro? Pues creo, no lo puedo asegurar, pero me parece que era Lora Tamayo. Bien, en ese momento había en Elche un alcalde que se llamaba don Luis Chorro y Juan, que estaba muy interesado, a pesar de todos los obstáculos que encontró, en crear el instituto. Y este señor lo consiguió. Y por primera vez apareció el decreto de creación del instituto en el Boletín Oficial del Estado el 1 de agosto de 1963. Ese es el decreto de ley. Y las primeras reuniones que se hacen después de este decreto se hacen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento bajo la dirección de un señor que se llamaba Samuel Begui Montañés, que fue el primer director de este centro, que venía desde fuera y fue designado por el Ministerio de Educación. ¿Y cómo se elegía a esos directores? ¿Lo sabes tú? Pues no lo sé, pero venían por decreto ley. Venían directamente del ministerio. Venía de Madrid, exactamente. Y luego aquí ya el alcalde sobre todo fue y gente probablemente que él tenía conocimiento, buscó a profesores entre Elche y Alicante. Yo acababa de llegar a Elche hace un año que estaba aquí sola y fue una de las que él llamó para formar parte de ese plan. Porque tú habías venido aquí a Elche, pero no habías nacido aquí en Elche, ¿verdad? No, mis orígenes son de castellana, pura, de Salamanca, pero tuve la suerte de que un ilicitano fue a estudiar a Salamanca y me trajo aquí y finalmente pues me siento ilicitana, igual que se sentía mi marido y sobre todo porque mis hijos también son ilicitanos. Bueno, es que ya estás más tiempo aquí en Elche que en otros sitios. Bastante más. Bueno, entonces, al final, ¿cómo te nombraron a ti profesora o cómo te ficharon para profesora de este instituto? Pues como yo acababa de venir de Salamanca y yo estaba dando clases en jesuitinas, en aquella época apenas se había licenciados docentes. El alcalde se enteró y me llamó. Maripaz, cuando se fundó el instituto, ¿había un edificio donde ubicarlo? ¿Dónde se estableció? Porque imagino que no habría ningún edificio preparado para el centro. Pues no, en efecto, no había centro, o sea, no había ubicación física como tal para un centro de enseñanza media y entonces el alcalde, Luis Chorro, cedió unas instalaciones que habían sido una fábrica suya y en aquella fábrica
Bueno, pues se trató de hacer la primera ubicación del centro, de tal manera que el primer claustro del instituto celebrado en esa ubicación tuvo lugar el 14 de octubre de 1963. ¿Y ese edificio sigue existiendo? ¿Cuál es? Sí, señor. Ese ahora mismo es un colegio de enseñanza. Bueno, Maripaz, como estamos hablando de esta época, de la primera etapa del instituto, cuando el edificio estaba en el parque municipal, tenemos aquí a dos profesores del centro que fueron alumnos en esa época en el parque municipal. Tenemos a Ildefonso Mozas. Hola. Y a tu derecha tienes a Anselmo Poveda, que también fue alumno en esa época de los inicios del instituto. ¿Qué recuerdas, Ildefonso, de ese paso por el instituto? Bueno, pues recuerdo muchas cosas, ¿no? Pero por lo que decía Maripaz, de que bueno, el centro era bastante precario porque era una fábrica reconvertida. Hombre, tanto es así que el acto inaugural del instituto, entonces yo era alumno, fue en lo que fueron luego los edificios de los sindicatos, ¿no? Que actualmente es la sede de la UGT. Y bueno, ¿no? Prestarían el salón de actos al instituto para hacer ahí el acto inaugural, ¿no? Que por cierto fue una conferencia sobre el origen y naturaleza de la luz, que la dio el profesor de física, catedrático de física, que era don José Alemán. Y también recuerdo que, bueno, lo digo por lo de la precariedad del centro, que tenía muy poquitas instalaciones, ¿no? Que luego en Navidad se hizo un festival que fundamentalmente fue pues, el coro del instituto y como no había salón de actos fue el Gran Teatro. Entonces hay una fotografía famosa de ese coro donde además se ve que en el escenario lo que es la cabina del apuntador, tiene una cortina encima y pone una T y una K, que era el Teatro Cursal, que era el antiguo Gran Teatro, que se llamaba así. O sea, en esa época ya se llamaba Gran Teatro, pero bueno, había sido, nombre y estaba lo que era la alfombra con la T y con la K. Entonces es un acto del año, eso sería en diciembre del año 63, ya digo, era fuera del instituto también. Bien. Bueno, has contado muchas cosas de los orígenes del instituto, pero te has olvidado de una muy importante, y es que tú fuiste alumno mío en la clase de historia. Sí, señora. Tuve la suerte de ser alumno tuyo, y eso fue en sexto de bachiller, y me diste Historia del Arte, Maripaz. Sí, señor, que sacaste el libro que yo te di el día de mi jubilación. Estilo, sí, señora. Y eso, o sea, que tú eras profesora de inglés, pero también dabas otras cosas, ¿eh? Porque apenas había alumnos de inglés en aquel momento. Yo tuve que dar lo que se llamaban asignaturas afines, pues y di geografía, y di historia, y di lengua. Y pues eso, Historia del Arte, a pesar de que éramos de ciencias, yo era alumno de ciencias, pero los alumnos de ciencias teníamos también Historia del Arte. Es que la historia era una asignatura obligatoria para todos los alumnos. Y qué interesante para un alumno de ciencias, pues dar Historia del Arte. Ildefonso, ¿recuerdas alguna anécdota curiosa de esa época? Sí, recuerdo algunas, y había una que era ya casi una tradición, que resulta que cuando había evaluaciones, como la sala de profesores estaba en la planta baja, porque el instituto solo tenía una planta, y bueno, y sobre todo la evaluación final, como ya era el mes de junio y hacía calor, pues estaban las ventanas abiertas y los alumnos nos colocábamos todos debajo de la ventana de la sala de profesores. Eso los profesores no lo sabían, claro, y ahí estirando la oreja para ir enterándonos de cuáles eran las notas, no sé, ¿no? Sobre todo la evaluación de Preu, que era el último curso que había, ¿no? Aquella era importantísima para los alumnos, y había una tensión porque había una baldosa, una pequeña acera, y entonces allí estábamos todos acurrucados, todos sentados debajo de la ventana en silencio para que los profesores no se enteraran de que estábamos allí. Y claro, oíamos todo, ¿no? Fulanito de tal, pues iban cantando las notas y nosotros estábamos allí atentos, y claro, cuando alguno pasaba, pues la alegría de... En fin, eso era una cosa tradicional ahí en el instituto, ¿no? Se hacía casi todos los años, y yo no sé si los profesores se enteraban o qué, pero ahí estábamos como si estuviéramos dentro de la... Realmente no nos enterábamos de nada. Tú sabes que ahí estábamos todos concentrados, y como las ventanas eran un poco altas, no se notaba en absoluto. O sea que ya en aquella época los alumnos erais valientes. Bueno, tenemos también aquí a Anselmo Poveda, que también fue alumno de ese primer instituto, la Asunción. ¿Cuándo llegaste aquí, Anselmo? ¿Qué edad tenías cuando entraste en el instituto y qué se estudiaba entonces a esa edad?
Bueno, yo entré al instituto el segundo curso de funcionamiento y en el año 64. Yo venía del colegio de las antiguas graduadas y desde la perspectiva de un chaval de 10 años, pues el cambio era brutal porque pasábamos de tener un maestro que nos daba todas las asignaturas, desde historia sagrada hasta música, pasando por geografía, matemáticas y todas las demás asignaturas, a tener una persona encargada de cada una de las materias, que en aquella época pues serían 8 o 10. Entonces esa fue la primera gran impresión, es decir, el tener un profesor que te daba cada una de las asignaturas. Tú que fuiste de los primeros alumnos del instituto y que inauguraste aquel centro, ¿qué puedes recordar de cosas anecdóticas o de las reuniones que tenéis allí o de actos especiales que se realizaban en el centro? Bueno, yo recuerdo que en el patio interior, rectangular bastante grande, formábamos todos los cursos a las 9 de la mañana antes de empezar las clases. ¿Y para qué os reuníais? Por la megafonía, el sacerdote encargado de dar la religión, pues rezaba antes de entrar y todo el mundo rezaba. Y después no recuerdo si fue algún año solamente o más de uno, pero por lo menos algún curso sí que se hizo, se nombraba por la megafonía del centro el nombre de todos aquellos alumnos que habían cometido alguna falta la semana anterior, eso era el lunes por la mañana, indicando el número de puntos que le quitaban, digamos, como de su carnet. Exactamente, porque os daban un carnet con puntos que, de acuerdo con vuestra conducta y vuestro comportamiento, iban restando como si fueran el carnet de conducir ahora. Yo creo que equivalía, cuando llegabas a un tope, al pago de la matrícula de una asignatura. Sí, señor, sí, señor. Porque entonces había sanciones económicas también. Ildefonso, ¿crees tú que el instituto fue algo importante para Elche? Sin duda. Es decir, que Elche ya era una gran ciudad, tendría en esos años por los 60.000 habitantes y además una gran actividad económica y carecía de un centro de estudios para la gente, para los chicos jóvenes de Elche, ¿no? Maripaz nos ha dicho algo antes de que no se fundó el instituto por algún tipo de motivo político. Pues hombre, yo recuerdo lo que nos contaba Samuel Begué, que fue el primer director que tuvo el instituto, que cuando lo destinaron a Elche y llegó para hacerse cargo del centro, se extrañó muchísimo de la gran ciudad a la que venía, ¿no? De que no tuviese instituto, porque él venía de un... Perdón un momento, pero ¿tú sabes por qué no había instituto? Hasta ese momento. Pues hombre, supongo yo que la provincia de Alicante en general no tenía más que un instituto en Alicante y quizá por... Según nos contó don Luis Chorro, la razón de que aquí no hubiera un instituto de acuerdo con la ciudad tan grande que era, se debía a que había un ministro en aquella época que había dicho que mientras él fuera ministro, en Elche no habría instituto porque era una ciudad roja. Pues sí, pues eso claro, supuso, yo creo que para Elche un perjuicio, sobre todo para la gente joven, y por lo tanto la creación del instituto, pues una suerte, ¿no? En particular para mí y para todos los alumnos que desde entonces ha tenido el instituto, pues para mí una suerte, ¿no? Porque yo no sé dónde tú harías el bachiller, pero mi marido hizo aquí el bachiller en algo que llamaban un instituto, que no era tal instituto porque ahí se preparaban y luego iban a Alicante a examinarse como libres. Sí, había un colegio, era un colegio que se llamaba Colegio de la Asunción, por cierto. Pero era un centro privado. Pero la gente lo llamaba el instituto. Sí, bueno, pero era eso, un colegio privado, ¿eh? Era lo único que había aquí en Elche. Eso y academias, había muchas academias. Pero en fin, el instituto, ya digo, fue la suerte para muchos alumnos, ¿no? Y Anselmo, aparte del director, ¿recuerdas algún profesor en concreto? Bueno, alguien que marcase un poquito. Yo quiero hacer una mención especial a dos profesores míos en aquella época, algunos más de un año, pero que yo, desde mi perspectiva de un alumno relativamente joven, oía decir que debido a las deficiencias de la puesta en funcionamiento del instituto, aportaron de sus
negocios, estos dos hermanos eran farmacéuticos, aportaron material de oficina, concretamente máquinas de escribir, para que se pudieran hacer las primeras matrículas. Estoy hablando de don Vicente y don Gabriel Ruiz de López. Y Magro, ¿te acuerdas? Sí. Ruiz de López, Ruiz de López, Sí, que han sí, sido sí, una sí, tienda mucho tiempo. Sí. Eran dos hermanos, cada uno de ellos tenía muchos hijos y por eso todavía tenemos algún alumno por el instituto, descienden de ellos y creo que de manera desinteresada, de hecho fueron los primeros secretarios, creo que tuvo el instituto, o el segundo, pero que los dos tenían una farmacia y de manera particular y altruista cedieron máquinas de escribir y... Bueno, Anselmo, aparte de estos dos señores que indudablemente colaboraron muchísimo con el centro, ¿tú no te acuerdas de algún otro profesor que además venían de fuera, como Azorín, como Pilar Maestro? El maestro que daba geografía, Azorín daba dibujo, recuerdo también a un profesor de lengua, curiosamente era gallego. Perdón, que te dio a ti lengua, pero él era de griego. Bueno, yo no recuerdo, tenía 12 años. Y curiosamente cuando analizamos las oraciones sintácticamente, pues decía, esto es un complemento directo o indirecto, le llamamos de hecho dot directo. Después recuerdo a Baltasar Riu, recuerdo a Sol Nueda de latín, recuerdo ¿a quién más? Espérate, a Stanislao Trives también de latín. Trives, sí. Y tú tenías 12 años, 10, 12 Sí, años 12. entonces. Recuerdo a la mujer del director, Paulina Bayona, que Es nos que daba entonces, francés. entonces teníais muchas asignaturas, Sí, muchas. tenías ciencias, letras, idiomas, clásicas. ¿Cuántas asignaturas teníais? Yo calculo que 8 o 10. O 10, más bien 10. Sí. Teníais Ocho. latín y griego, teníais inglés o francés, más física, química, religión, lengua, geografía, historia. No teníamos música, eso no existía. No, la música no, pero Los teníais hogar y profesores. fen. ¿Y Hogar. qué era el fen? ¿Y qué era el fen, Anselmo? El FEN era la formación del espíritu nacional. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Los 28 puntos de José Antonio. Había chicas, el instituto era mixto. Había chicas, pero las chicas estaban en cursos homogéneos. Es decir, las chicas iban a cursos de chicas y los chicos a cursos No de había clases mixtas, no No había existían. clases mixtas. Estaba prohibido. Solamente tengo que decir que en tercero de bachiller coincidimos en un curso chicos y chicas porque las chicas eran las que daban inglés y como eran tan pocas nos las metieron para completar el aula. Sí, sí. Pero eso fue una excepción que confirma. No O sea, que había- a las chicas las veíais en el recreo. O Sí. tampoco en el Nada más, no se podían juntar, estaba prohibido, prohibido legalmente. ¿Y No cuál? es que era cuestión del instituto, a alumnos y alumnas separados. Había una cosa tan curiosa como que hacían ejercicios espirituales todos los años. Y ni en los ejercicios espirituales los podían hacer juntos. Los chicos en Santa María y las chicas Bueno, los en las ejercicios clarisas. espirituales estaba más justificado. Bueno, estamos hablando de los años 60, estamos hablando del año 63 hasta el 68, que fue cuando el instituto tuvo un nuevo edificio, ¿verdad? El edificio en el que nos El encontramos edificio en el que ahora. estamos ahora. Es decir, estamos hablando del 63 al 68. Y otra cosa interesante, que no sé si es así desde el principio, ¿de dónde surge el nombre del instituto? ¿Por qué se llama Instituto de la Asunción? Me gusta que me hayas hecho esa pregunta, porque como dicen en las entrevistas, es una cosa que viene muy a mano. El instituto oficialmente se llamó el Instituto Nacional de Enseñanza Media, la Asunción de Nuestra Señora. El título de la Asunción de Nuestra Señora fue una condizione sine qua non. El alcalde dijo se fundaba o no el instituto, es decir, el alcalde dijo que tenía que llevar ese nombre, bien la Asunción de Nuestra Señora o Nuestra Señora de la Asunción. Luis Chorro, Don Luis Chorro. que primero parece que se llamó Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? Algo así pasó, pero lo fundamental es que tenía que aparecer la O sea, Mare de que Dios, fue una como dice. condición. ¿Y cómo sentó que esa imposición del Pues, alcalde al claustro? Por eso te decía que me gustó que me hicieras esa pregunta, porque hubo alguna oposición por parte de algunos profesores. Primero el director y en segundo lugar, no voy a nombrar a otros, pero sí a mí misma, porque nosotros queríamos un nombre más académico, es decir, un nombre que tuviera representación cultural, el nombre de un poeta, de un estudioso,
y no, el alcalde no accedió. No, pero el nombre también es, la verdad es que quizás sea porque nos hemos acostumbrado, pero bueno, a mí también me gusta, es un nombre representativo de Elche. Lo que pasa es que parece que lo que peor sentó fue la forma de hacerlo, ¿verdad? La forma de imponerlo. La imposición, y este nombre se aceptó definitivamente en claustro en marzo del 64. A partir de ahí siempre ha sido, que como verás en el Instituto Nuevo, que ya no se llama Instituto Nacional de Enseñanza Media, todavía aparece el nombre primero que tuvo, porque ahora ya no estamos en la enseñanza media, no sé en qué estamos. Bueno, imagino que el plan de estudios sería muy distinto al actual, ¿verdad? Completamente, completamente, Félix. Tú ten en cuenta que los chavales entraban en el instituto a los 10 años y se marchaban prácticamente a los 18, con lo cual pasaban 7 años con nosotros y los conocíamos como si fueran casi nuestros hijos. ¿Y cómo eran los cursos? ¿Qué cursos había entonces? Había yo diría 3 etapas en el bachillerato. Lo que se llamaba el bachillerato elemental, que estudiaban 4 cursos, Ildefonso se acordará. Había una reválida de cuarto, el bachillerato superior con 2 cursos más, una reválida de sexto, y luego el curso preuniversitario, que como su nombre indica era el de la preparación para aquellos que iban a ir a la universidad. Con lo cual, si te has fijado que Ildefonso lo habrá sufrido, tuvieron una reválida de cuarto, una de sexto, y el curso de la reválida, no era reválida, se llamaba prueba de madurez. O sea que había como 2 bachilleratos, el bachillerato elemental y el bachillerato superior. Exactamente. Y una cosa importantísima, y era que para entrar al instituto a los 10 años tenían que sufrir una prueba de lengua y de matemáticas, que si no la aprobaban no entraban. No podían tener más de 3 faltas de ortografía. Es decir, por ejemplo, y hacían una prueba de dividir y multiplicar por 3 o 4 cifras, era la división, con lo cual tenían una preparación esto de letras y de ciencias elemental, pero importantísima. Estamos hablando del sistema educativo que hubo hasta 1970 con la nueva ley de Villar-Palasí. De Villar-Palasí, exactamente. Entonces es cuando se introdujo el BUP y el COU, y hasta entonces había el bachillerato elemental y el bachillerato superior. Y los chavales, los niños que no conseguían pasar ese examen de ingreso, ¿qué hacían? Al año siguiente otra vez. Pero normalmente ese año estaban sin hacer nada. Bueno, los niños estaban en la escuela normalmente, y entonces yo, por ejemplo, me presenté a los 9 años. Si no apruebo podía ir a los 10 o podías ir a los 11, pero entre tanto estabas en la escuela. Volvías a la escuela. A la escuela, exactamente. A la escuela, pero entraban y se pasaban aquí 7 años. O sea que a partir de esos 10 años no había ningún tipo de enseñanza en el centro, con lo cual el instituto supuso una cosa importante para Elche. Bueno, yo creo que eso quien mejor lo puede contar es Ildefonso, porque él fue una persona que vivió exactamente la repercusión que un centro escolar o un centro docente pudo tener en la juventud de aquella época. ¿Realmente Ildefonso fue tan importante como dice Maripaz la creación de un instituto en Elche? Porque parece que no es ninguna universidad, no es ninguna institución así tan importante. Sí, desde luego. Bueno, por 2 razones. El instituto, como ha dicho Maripaz, los alumnos estábamos 7 años en el centro, y eso son muchos años. Es decir, yo creo que, y muchos años además en una etapa de la vida, desde los 10 hasta los 18 casi, ¿no? Que eso deja mucha huella, cualquiera, a mí por lo menos me la dejó. Es decir, que, ¿cómo te diría yo? Casi deja más impacto en la formación de la persona la etapa del instituto casi que la etapa de la universidad. Evidentemente, como educación deja mucho más. Y además porque no había internet en aquella época. Y claro, y máxime, en esos años 60, no existían teléfonos móviles, no existía internet, la televisión era muy precaria. Entonces, la única fuente de información para la gente joven, y gente a lo mejor pues con ganas de aprender, que toda la gente joven tiene ganas de aprender, eran los profesores del instituto. Y yo recuerdo cuando se inauguró el centro y veníamos a los alumnos del instituto con profesores, la mayoría gente joven, ¿no? Muchos de fuera de Elche. Sí, eso... porque recuerda que tuvisteis una gran suerte. Este instituto tuvo una generación de profesores jóvenes que todos estábamos muy ilusionados y éramos muy amantes de la enseñanza. Sí, era como la Wikipedia de ahora. Sí.
Y eso pues era la única fuente de información para la juventud, y fue para mí un impacto muy, muy grande, ¿no? en la cultura y en la educación de Elche, desde luego. Se veía al grupo de profesores como la fuente de la información, sí, y incluso de noticias y de fuera. Yo creo además que tuvo gran repercusión en la sociedad ilicitana, porque empezaron a surgir cosas de tipo como grupos de conferencias o de reuniones entre la gente joven, que se notó mucho, sí, mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, el alumno pues decir a un profesor, pero ¿cómo es posible que sepa tanto O sea, es que es verdad, a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque era la primera vez que teníamos contacto con profesionales de las asignaturas que fueran, Y yo creo que otra cosa importante que había en aquel momento es que los alumnos que venían al instituto era gente realmente deseosa de aprender. No era obligatorio el instituto, y los que venían era una gente, yo creo que fue un gran privilegio para los profesores tener la flor innata de la gente que quería aprender en ese momento. Eran receptores fantásticos. Y claro, imagino que de aquella gente que empezó a estudiar aquí, muchos son personas que ahora siguen viviendo, trabajando en Elche. Bueno, de hecho aquí en el instituto tenemos varios compañeros que fueron alumnos del centro, como Ildefonso, ¿no? Y seguro que hubo otra gente también que ahora vive y trabaja en Elche. Indudablemente hubo gente muy, muy preparada. Por ejemplo, algunos de ellos, como Pedro Ruiz, han sido rectores de la Universidad de Valencia, por ejemplo. Un Alventosa, que yo no sé si tú lo recuerdas, que era un chico minusválido, que es una alta personalidad de las finanzas y ha estado en el Ministerio de Economía y es un primer plano, un primer espada. Han salido jueces, profesionales, han salido magníficos. Por ahí hay un Antonio... Yo recuerdo ahí arquitectos... Antonio Antón Latour es un gran oncólogo que está en Zaragoza. Antonio Antón, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Un gran oncólogo que está en Valencia, han salido escritores, en fin. En aquella época, que además yo la recuerdo muy bien porque muchos de ellos se llamaron el Mayo del 68 de Elche porque fueron grandes revolucionarios, son grandes personalidades. Los Antón, por ejemplo, también estaban por ahí, ¿verdad? ¿O eso fueron ¿Quién? Los Antón. Antón, te estoy diciendo, Antonio Antón, ese es un oncólogo en Zaragoza famosísimo, ¿sabes? Que es la saga de los Antones, que otro es médico, la otra es farmacéutica, en fin, un montón de ellos, sí. Muchas gracias, Maripaz, por contarnos alguna cosita de lo que ocurrió en los años 60 en el instituto, los años fundamentales, porque fueron los años de la fundación. Seguiremos hablando porque tu historia en este instituto no acaba en aquellos años, sino que continúa hasta ahora. Bueno, tú ya sabes que yo soy profesora fundadora de este centro y he contado la primera etapa que probablemente ninguno de los profesores actuales podría contarla. De aquí llegamos al 68 y en el 68 nos vinimos al nuevo centro, que probablemente otra persona contará de ello, y yo continué aquí hasta el año 99, que como tú muy bien sabes me jubilé, pero no me desligué del instituto.